Bien. Bien, entonces vamos a trabajar la geometría analítica sólida, pero ahora vamos a hablar sobre el plano. Vamos a ver qué podemos encontrar en el espacio euclidiano tridimensional. Obviamente sabemos que existen puntos, existen la recta, existe el plano. Ustedes pueden observar aquí la siguiente figura, que es la 24. Ustedes tienen ahí un plano, tienen la P, tienen en el plano se ha dibujado un vector, obviamente identificado por P1. Entonces podemos observar aquí P1 y P2. Recuerden que si ustedes tienen dos puntos, pueden calcular un vector. También en ese plano encontramos que en él hay un vector A, hay un vector B. Esos dos vectores están formando uno nuevo que se llama N. Recuerden que ese vector N, ahorita lo vamos a analizar, es un vector ortogonal al vector A y también ortogonal al vector B. Si ustedes observan, estos tres vectores comparten un punto en común, que sería pues el punto 0. Ustedes observan aquí que tenemos una línea punteada que se refiere al vector U por A, y tenemos aquí al otro vector, obviamente por un número real, que es V por B. Y la ecuación del plano, recuerden que es una P alargada, es igual a tener en este caso el punto 0, que es este, que ustedes pueden observar aquí, el punto 0 o P0. Tenemos aquí también el vector que está afectado por un número real, que es U por A. Vean ese número, que sería este. Tenemos al siguiente, que sería este. Bien, pues aquí tenemos al plano, en la ecuación 26. Ya lo habíamos estudiado anteriormente, que tiene tres términos, tiene dos vectores, están siendo multiplicados por un número real más un punto 0. Bien, aquí brevemente les comentan que en el plano que ustedes observaron ahí, hay un punto llamado P0 que es determinado por el par de vectores no paralelos. Ustedes observan A y B. Estos dos vectores A y B no son paralelos. Nos dicen que cualquier vector no nulo ortogonal a y B se llama vector normal AP. Entonces aquí tenemos ese nombre, que este vector que ustedes están viendo aquí es un vector normal. Bien, es un vector normal, por eso se identifica con la letra N. Recuerden que debe de ser ortogonal, vean, nos comentan aquí o nos recuerdan que es ortogonal al vector A y B. Para calcular el vector normal, no hay nada nuevo, ya lo hemos hecho anteriormente. Ese vector normal que nosotros le hemos asignado ahorita como nombre, lo pueden calcular ustedes por medio del producto vectorial o también producto cruz. Lo pueden calcular a ese vector que ustedes observan en la figura 24, que es n, este vector. Bien, nos dicen que ese vector es un vector normal al plano, en este caso P. Bien, y cualquier otro vector normal será paralelo a A cruz B. Es decir, que aunque yo tuviera, por ejemplo, otro plano, vamos a poner un plano más pequeño aquí, vamos a imaginar este plano, y nuevamente en él pues tengo dos vectores, vamos a llamar este vector C y D. Ustedes saben bien que si yo calculo nuevamente el producto vectorial en este plano, así, tendría otro vector n, por ejemplo, n2. Y nos aseguran que esos vectores n van a ser en este caso, en ambos planos, pues paralelos. Si ustedes observan, este vector de manera vertical y este vector también de manera vertical, aunque es otro plano, pues ambos ustedes los pueden identificar que están siendo pues paralelos. Prácticamente si yo dibujo otro plano por acá, lo dibujo así más o menos por ahí, ya se cortó ahí el plano. Y nuevamente yo puedo tener tal vez dos vectores, recuerden que no son paralelos.
vamos a llamarlos E y F. Y yo quisiera calcular también el producto vectorial. Vamos a llamar ahora N3. Este N3 también debe de ser el vector normal paralelo a N1 y a N2. Entonces, cada uno de los planos, yo puedo calcular cada uno respectivamente, pues, su vector normal. Bien. Llegamos con el lema número 1 y se nos dice que si n, recuerden que n es un vector normal, el cual es ortogonal a dos vectores no paralelos, tenemos aquí que la ecuación del plano pues está por esta ecuación vectorial. Recuerden, repito, esa sería nuestra ecuación vectorial. Tenemos aquí el punto 1 y el punto 2 que pertenecen al plano. Ustedes observaron ahí en la figura 24 que les comenté que teníamos dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Si ustedes observan en el espacio euclidiano tridimensional dos puntos, recuerden que necesitamos para calcular un vector. Entonces aquí nos comentan que también existen esos puntos en el plano y entonces n es ortogonal también aquí a ese vector. Bien, nuevamente regresamos a la figura 24, hacemos el análisis de lo que se nos está comentando y nos aseguran ellos que este vector n, que también es llamado como vector normal, a pesar de que es ortogonal a b y a a, que son los vectores que lo originaron, hay otro vector con el cual también debe de ser, pues, ortogonal, y sería con este vector definido por el punto 1 y el punto 2. Esto ocurre porque nosotros estamos dibujando o estamos trabajando en un plano algunos elementos que ya conocemos, como puntos, vectores, rectas, y en este caso, pues ustedes pueden observar que todo está contenido en este plano. Bien, bien, aún así ustedes quisieran calcular el producto cruz, de esos dos vectores A y B, que sería n, y a la vez ustedes quisieran poner en práctica el producto escalar. El producto escalar con n y b debe de ser igual a 0, el producto escalar de n y a debe de ser a 0, y el producto también escalar de n y este vector también debe de ser 0. ¿Por qué? Porque están formando o son ortogonales entre ellos, entre esos dos vectores. Bien, pues aquí está el lema 1, nos explicó algo de los elementos que hay en la figura 24. Vamos a analizar el lema número 2, en donde se nos comenta que si n es un vector normal al plano P, ustedes ya saben quién es el vector normal, nos dicen el plano P, recuerden que esa es su ecuación vectorial, tenemos aquí el punto P menos el punto 0 es ortogonal a n, entonces P pues pertenece también al plano. Entonces, por ejemplo, alguien de ustedes pudiera tener ahora otro punto y alguien dijera que de ese punto P vamos a calcular otro vector con el punto P0. Y nos dice y nos comenta nuevamente que este nuevo vector llamado P menos P0 también debe de ser ortogonal a ¿quién? A N. Entonces, todo lo que yo cree, todos los vectores que yo dibuje en ese plano, pues van a ser ortogonal a ¿quién? Al vector normal. Bien, llegamos con el teorema número 10 y se nos comenta que si n, que es el vector normal, al plano que tenemos aquí, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, que en el plano debe de ser igual pues a ese punto que tenemos, tal que el producto n punto, o aquí aplicando un producto escalar interior o producto punto, con este vector debe de ser igual a 0. Recuerden que n es el vector normal y aquí nos estamos aplicando o estamos multiplicando, aplicando el producto escalar por otro nuevo vector. Si esto del producto escalar o producto interior o producto punto es igual a 0, pues nos confirma de que efectivamente son esos dos vectores ortogonales. Y nos comentan aquí que P, que es el plano, es el plano que pasa por ese punto 0 con un vector normal n. Entonces aquí el teorema número 10 nos asegura que ese punto 0 es único en él, el cual pues va a contener también con un vector normal n.
es un plano único. En este caso, que contiene el punto cero. Bien. Bien, aquí está su demostración. Eso es de tarea para que lo analicen. Me parece que en esa parte tenemos otras ecuaciones. Bien, entonces llegamos a esta parte, a esta lámina, en el cual nos dicen que la ecuación que hemos estudiado por parte del teorema número 10, en donde n es un vector normal por este vector, obviamente la diferencia del punto P menos P0, si es igual a 0, se llama la ecuación vectorial del plano P. Bien, aquí tenemos nuevamente la ecuación 27 y se nos comenta ahora que n, vean, n a qué es igual. Si estamos trabajando en el espacio euclidiano tridimensional, es obvio que sean de 3 componentes o tenga 3 vectores unitarios, a, b y c. El punto recuerden que tiene 3 coordenadas. El punto 0 también debe tener 3 coordenadas. Entonces la ecuación 27 se transformaría en la siguiente. Si ustedes tienen, recuerden que tienen n punto p menos p0, esto igual a 0, pues sustituyen ustedes n por esas 3 componentes, sustituyen a p por esas coordenadas, que serían x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a 0, y ustedes también pudieran escribir lo siguiente. Recuerden que aquí para poder realizar el producto escalar es trabajar este numerito que es A, ¿por quién? Por esta primera coordenada, o bueno, ese sería componente porque estamos ya encontrando un vector, sería esta componente con esa componente, por eso ustedes pueden observar este resultado, el de B por el segundo, que sería este, y el de C por el tercero, que sería este, y esto debe de ser igual a 0. Bien, entonces la ecuación número 28 prácticamente es el resultado que nosotros tenemos al desglosar cada uno de los pasos o cada una de las componentes de nuestros vectores. Si ustedes observan, la ecuación número 28 es la ecuación escalar del plano, que pasa por punto 0 con un vector normal n. Entonces, esta forma de la ecuación número 28 la hemos estado estudiando mucho en los cursos también de álgebra lineal, en donde ustedes pueden tener ahí una ecuación, vamos a llamarla como en este caso de 3 términos, donde contenga la variable x, y z. La mayor parte de los problemas está por esta ecuación, que es, nuevamente repito, la ecuación escalar del plano. También se puede identificar por esta ecuación, nuevamente repito, del plano, o también por su ecuación vectorial. Bien, si ustedes observan en el ejemplo 27, ahora se les pide encontrar una ecuación de plano que pasa por este punto con vector normal. Vean, tenemos aquí un vector normal. Recuerden que cuando les hablan de un vector normal, ustedes deben de imaginarse el plano. Se lo imaginan así, por ejemplo, el plano y un vector normal. Tal vez sea este, el vector normal, que es un vector que es ortogonal, obviamente, pues a dos vectores más, e incluso otro vector que yo tenga por aquí, tenga otro por aquí, también debe ser ortogonal. Entonces el vector normal siempre va a ser ortogonal a otros vectores que estén o que contenga el plano. Y tenemos un punto, el punto que es 2, 4, menos 1. Nos dicen, determine las intersecciones con los ejes y realice un bosquejo del plano. Bien, hasta el momento solamente me han dado el punto, que sería 2, 4, menos 1, y me han dado solamente el vector normal. No me han dado otro vector, entonces yo necesito hallar esa ecuación del plano. Recuerden que en ese momento ya tenemos dos ecuaciones, la ecuación vectorial del plano y la ecuación escalar del plano. En este caso nos conviene trabajar con la segunda, que es la ecuación número 28, que es la ecuación escalar del plano. Recuerden que esa ecuación nos dice que va a necesitar en este caso a va a necesitar a B, va a necesitar a C, y también aquí va a necesitar a X0, va a necesitar a Y0 y a Z0. Si ustedes identifican los datos del problema, el punto que nos están dando, ustedes pudieran identificar que X0 es igual a 2 y que Y0 es igual a 4 y que Z0 es igual a menos 1. Por eso ustedes observan aquí que X2
bueno, x0, perdón, que sería igual a 2, y0 es igual a 4, y z0 es igual, en este caso, a 1. Obviamente, si ustedes observan, tienen algunos signos ahí. Aquí se volvió positivo, los demás son negativos, ahí afectó en este caso el resultado. Pero sin embargo, ustedes pueden observar que estos tres resultados pues son los que analizábamos aquí. Si ustedes observan A, B y C, pues habrán dado cuenta que es el vector normal que estamos aquí trabajando. Pues ustedes pueden decir que A es igual a 2, B es igual a 3 y C es igual a 4. Y lo que tenemos aquí nosotros ya expresados por la ecuación número 28, que es la ecuación escalar del plano. O bien, si ustedes simplifican cada uno de los términos, les quedaría algo como esto, que es 12x más 3y más 4z igual a 12. Y esto también a nosotros nos da a imaginar que es un plano, solamente que está por su ecuación escalar. Bien, hasta el momento, hasta aquí hemos hallado la primera parte, el cual se nos pide hallar la ecuación del plano, pero sin embargo hay otra pregunta, el cual es hallar la intersección con los ejes y hacer un bosquejo. Bien, entonces para hallar la intersección con los ejes, en especial con el X, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a hacer que Y y Z sean igual a 0. En esta última ecuación obtenemos que X es igual a 6. A ver, entonces yo mi ecuación escalar, recuerden que sería 2X más 3Y más 4Z es igual a 12. Si se me pide hallar la intersección en cada uno de los ejes, recuerden que tenemos tres ejes, X, Y, Z, pero yo quiero hallar la intersección con el eje X, entonces se nos dicen, en este caso, que 2X va a ser más 3 por Y, que sería 0, se hace 0, Y más 4 por 0, y eso debe de ser igual a 12. Entonces aquí ustedes pueden simplificar escribiendo 2X es igual a 12. Hallando el valor de X tendrían que sería 12 sobre 2 y X sería igual a 6. Por eso me dice a mí que X es igual a 6. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo de manera similar, ahora con X y Z igual a 0, implica que nosotros estamos calculando el valor de Y. Hacemos lo mismo, queremos hallar la intersección en el eje Y, entonces X debe de valer 0, más 3Y, ustedes pueden escribir más 4Z, que sería 0, igual a 12. Entonces tendrían ustedes al final 3Y es igual a 12 y Y debe de ser igual a 12 sobre 3, por lo tanto Y es igual a 4. Y por eso es lo que se nos menciona aquí, que Y es igual a 4. Y viene por último identificar la siguiente intersección con el eje Z, en donde ustedes, obviamente, si van a calcular Z, tendrían que volver 0, X, entonces pueden escribir aquí 2X, que sería 0, más 3 por 0, más 4Z, que es igual a 12. Nos quedaría que es igual a tener 4Z, igual a 12, y calcular Z implica que sería 12 sobre 4 igual a 3. Ahí está. Por eso aquí nos confirman que Z es igual a 3. Y para hacer su bosquejo de este plano con la intersección en esos tres ejes, les quedaría como el de la figura 26. Recuerden que estos numeritos, X es igual a 6, Y es igual a 4 y Z es igual a 3, implican que son los puntos, o bueno, ustedes pudieran convertirlo a puntos. Alguien pudiera decir aquí que el punto a considerar sería, si ese es X6, podemos escribir 6, en Y0 y en Z0, me quedaría así. En esta parte podemos escribir que sería 0, porque Y es igual a 4 y Z 0. Y en este podemos ustedes escribir que X es 0, Y es 0 y Z es 3. Entonces, si ustedes identifican ahora eh, estos puntos que están calculando, se formaría la figura 25.
que ustedes pueden observar ahí en la pantalla, que sería esta. Esta sería la intersección en cada uno de los ejes X, Y, Z por parte del plano. El plano se vería así. Recuerden aquí que están las coordenadas. Este es para Z. Recuerden que en Z tuvimos la intersección en 3, en Y lo tuvimos en 4 y en X lo tuvimos en 6. Entonces se vería de esa manera su interpretación. Bien. Eso es de acuerdo a ese ejemplo. Bien, vamos a continuar entonces con el teorema número 11. Y se nos comenta que para todo vector n distinto de 0, es decir, que no sea igual al vector 0, todo punto P0 que nosotros identifiquemos en nuestro plano, n punto P menos P0 debe de ser a 0. Recuerden que esto que tenemos aquí nos define que deben de ser ortogonales, la normal con ese vector. Es decir, que ese vector debe estar plasmado en el plano y n debe de ser ortogonal también al plano para que nos dé 0. Y nos dicen que es una ecuación vectorial de un plano, obviamente que pasa por este punto 0 y que tiene a n como un vector normal. Bien, pues aquí se nos recuerda por parte del teorema número 11 que se sigue cumpliendo pues estas características que hemos estudiado de n punto p menos p0. Bien. Vamos a analizar qué nos dice el colorario número 4 y se nos comenta aquí que si yo tengo la ecuación vectorial, obviamente n punto p, nos aseguran que es igual a d, es un número d. Obviamente n, recuerden que n es nuestro vector normal, debe de ser distinto a 0. No podemos trabajar con el vector 0, el cual nos comentan que es una ecuación de un plano que tiene a n como vector normal. Bien, es lo que se nos comenta en este caso por el colorario número 4. Tenemos es la siguiente lámina en el cual pues se nos comenta ahora que si yo tengo n, recuerden que n es un vector, tiene 3 componentes, pero es distinto al vector 0, y tenemos que p tiene 3 coordenadas, x, y, z. Entonces, si yo formulo lo siguiente, el producto escalar del vector normal eh, con, con P, pues ustedes pueden observar que tenemos la siguiente ecuación. Tenemos AX más BY más CZ. Recuerden que A, B y C son números reales que corresponden al vector normal y X, Y y Z corresponderían en este caso pues a P. Bien, nos comentan ellos que también puede ser escrita en términos de componentes la ecuación vectorial n.p, que sería igual a d. Bien, nosotros tenemos la ecuación número 29 en la cual se nos expresa lo siguiente. Yo pudiera tener esta ecuación en donde tengo nuevamente constantes a, b, c y también tengo que debe de ser igual o tal vez pueda ser igual a una constante d. Y se nos recuerda aquí que el plano P, tenemos aquí el plano, es otra ecuación vectorial. De todas las soluciones de la ecuación número 29 se nos comenta que es un plano con normal n, es decir, que tiene un vector n que es ortogonal a ese plano y a sus vectores. Tenemos aquí que la ecuación 29 se denomina ecuación lineal del plano P. Bien, entonces ya encontramos otra ecuación. Ya tenemos, ya conocemos la ecuación vectorial, conocemos la ecuación escalar del plano y ahora conocemos la ecuación lineal del plano P. Entonces, ven ustedes, ahí no se vayan a confundir. Si es que les llegan a pedir o les hiciera una pregunta de que creen la ecuación lineal del plano, pues tendrían que irse con esta, que es la 29. O si les pidieran crear la ecuación escalar del plano, se tendrían que ir con la ecuación, me parece la 28, si no me equivoco. Bien, ahora se nos comenta lo siguiente. En el ejemplo 28 tenemos aquí algunos planos. Entonces pueden observar el plano número 1, el plano número 2 y el plano número 3. Ahí está. La pregunta número 1 sería, observen la ecuación número 1. ¿Y qué tipo de ecuación es? ¿Qué tipo de ecuación sería la 1? Sabemos que es la de un plano, pero ¿qué
tipo de ecuación: lineal, escalar, vectorial. Ustedes deben de identificar cuál es. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Sería ¿Cuál? La 1, ¿cuál sería? ¿Qué ecuación? Sabemos que es del plano, pero identifiquen si es vectorial, escalar o lineal. creo que es escalar, perdón. Ok. Eh, lo que es el 3, el 2 y el 4 podrían ser sustituidos como IJK. eh, y al terminar igual a 0 podría decirse que son ortogonales, algo así que relaciona. Ok. Bien, pues ya nos comentó ahí su compañero. Tenemos ahí el número 1, sigue siendo una ecuación del plano, pero escalar. Ustedes observen aquí, tenemos una ecuación que acabamos de ver que sería lineal. Bien, aquí tenemos otra ecuación en la parte del 3. Tenemos x, y, z. Esta también le correspondería entonces al lineal. Obviamente aquí d es igual a 0. Y ahora se nos pregunta, eh, ¿cuál es el vector normal entonces en la primera ecuación? ¿Cuál es el vector normal? ¿Cómo lo identifican ustedes el vector normal? Si les llegan a preguntar eso, identifique el vector normal. Bueno, pues lo que ustedes tenían que hacer, recordar que tenemos aquí A, B y C. Entonces, A, B y C corresponderían en ese caso a nuestro vector normal, que es 3 menos 2, 4. Y su punto, recuerden el punto, como lo comentaba su compañero, le correspondería aquí a X0, a Y0 y a Z0. Ese sería el punto. Por eso le corresponde aquí a 5 positivos. Aquí si ustedes observan es un signo más, es más 4. Entonces ustedes deben de imaginar lo contrario en este caso, que sería menos 4 para que nos diera aquí positivo. Y aquí, obviamente, si es negativo, entonces sería positivo, el cual sería pues 2. Entonces de esta manera ustedes pueden identificar esos puntos. Bien, en el siguiente, n, en la ecuación número 2 del plano, tenemos que n es igual a 2, 3 y 0. ¿Por qué 0? Porque no tenemos z, pero sabemos nosotros en este caso que va a ser 0. Tenemos aquí el punto 0. El punto 0 le correspondería pues a las coordenadas 1, 0, 0 en este caso. En el punto número 3 tenemos aquí, obviamente ya no nos dan el vector normal en componentes, sino que nos dan ya por sus ecuaciones, o bueno, vectores, componentes, o por vectores unitarios, que sería I, J y K. Si ustedes observan aquí, en la tercera ecuación sería aquí 1 para I, 2 para J, y sería 1 aquí para K. Entonces podemos observar N. Y nos dicen que D, algo que les platicaba, D es igual a 0, pues implicaría que el punto 0 fuera 0, 0, 0. Eso nos dice que entonces este plano pues pasa por el origen. Bien, pues aquí ustedes tienen esas ecuaciones, identificamos N, identificamos a P también en esos ejemplos. ¿Por qué hacemos esto? Porque más adelante se nos va a pedir calcular N y ustedes pueden extraerlo del plano, de cada uno de los planos. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Ahora se nos pide determinar la recta que pasa por este punto paralela a la normal. Vean, nos piden aquí a la normal del plano que contiene estos puntos. Bien, de inicio, pues ya no nos dan la ecuación de plano aquí, solamente nos dan los puntos. Nos dicen, ¿sabes qué? Pues tienes 3 puntos. Sabemos que debemos de determinar en esos puntos, ahí debemos calcular vectores porque nos piden eh, que vamos a calcular una recta que pase por el punto. Recuerden que una recta está dada por esta ecuación, recuérdenla. La ecuación de una recta es igual al punto 0 más t por a.
Entonces, si me piden determinar la recta que pasa por este punto, el punto 0 para mí, pues yo pude identificar que sería esto, porque ya me lo están proporcionando, pero además nos dicen que es paralela a la normal. Y recuerden ustedes que si tienen el plano, si ustedes pueden imaginar el plano así, un plano pequeño, recuerden que cada uno de los planos tiene al menos una normal, pueden escribir aquí n. Y yo tengo una recta, me piden que la recta sea paralela a la normal. Recuerden que la normal es un vector. Y si me dice que yo necesito una recta que sea paralela, ustedes tendrían que imaginarse algo así. Que la recta es esta. Recta 1, vamos a llamarla así, sería esta que ustedes visualizan en esa parte. Pero debe de ser, obviamente, paralela. Y solamente se nos dan en los siguientes puntos, que son 3 puntos. La recomendación para darle solución a este problema es que empezamos a crear nosotros vectores, obviamente un vector A y un vector B. Creamos esos vectores correspondientes a A y a B. Su siguiente paso sería, en este caso, trabajar el producto cruz. ¿Para qué? Para calcular la normal. Recuerden que no nos están dando la normal, solamente nos mencionan que queremos que sea la recta paralela a la normal. Pero para calcular la normal necesitamos calcular ese vector n. Entonces, de esa manera ustedes pueden encontrar pues su vector normal. Para ello, recuerden que podemos calcularla por medio de la determinante, es algo muy, muy sencillo. Tenemos que colocar en el primer renglón o la primera fila, pues I, J y K, que son nuestros vectores unitarios, y después en la segunda y tercera fila o renglón tendríamos que escribir al vector correspondiente, que sería A y B. Bien, después de esto, ustedes aplican las técnicas correspondientes de las determinantes. Obviamente harían esto, tapan la primera fila y cubren la primera columna y les quedaría una determinante de I. Y les va a quedar 1, 4, menos 1, 3. Así les va a quedar. Lo tendrían menos, ustedes llegan a cubrir la siguiente. Cubrirían esa parte y tendrían J. J y sería 3, 4, menos 2, 3, así. Y luego tendrían que cubrir la tercera columna, que sería esta, que sería más K, 3, 1, menos 2, menos 1, así. Y ustedes saben que las propiedades de las determinantes es que en ese sentido sea positivo, en este también sea positivo, y en este sea positivo. Y en ese sentido sea negativo. Negativo, en este caso también sea negativo, y en este caso sea negativo. Al final, el resultado, solamente verifíquemelo ahí, debería de ser 7i menos 17j menos k. Y esto se puede expresar en vector unitario o también como un vector, que sería 7 menos 17 menos 1. Bien, recuerden que para poder crear esta ecuación de la recta, tenemos que considerar al P0, al punto 0, más T, por ese vector que sea paralelo, pues obviamente a la recta. El vector que vamos a considerar en este caso sería el que estamos calculando aquí. Ustedes lo pueden observar en esta parte. También ustedes pueden escribirla de esa manera, también es correcta, el cual pues, le daría solución a este problema, que sería el problema 29. Bien, ¿dudas, comentarios acerca de esta parte? No, profe. Bien. Bien, porque llega su siguiente ejemplo y se les pide ahora encontrar una ecuación del plano que pase por los siguientes puntos. Tenemos el punto P, Q y R. Yo les recomiendo que estos puntos P, Q y R en su libreta, que sea de cuadro
grande de preferencia, identificarlos para verlos cómo están en el espacio tridimensional, porque a partir de ahí ustedes van a elegir el sentido que le van a dar a los vectores, tanto a, que aquí nos comenta que va a ser de P a Q, y de B, que va a ser de P a R, que sería de esa manera. Bien, si ustedes identificando esa parte, definen y concluyen ese sentido de los vectores A y B, ustedes podrán encontrar el vector número A y el vector número B. Después de esto, para calcular la ecuación del plano que pase por esos puntos, ustedes pueden determinar lo siguiente. Aquí se nos comentan que el vector A y B nos dicen aquí que no son paralelos. Nos dicen que no son paralelos, definen entonces un plano, y su producto cruz, obviamente calcular A cruz B, debe ser ortogonal al plano, por lo que se puede tomar como un vector normal al plano. Bien, entonces, para hallar esa ecuación del plano, recuerden aquí que lo vamos a hacer por medio de la ecuación lineal. Por eso estamos haciendo todo ese procedimiento. Sería hallar la ecuación del plano, pero lineal. Recuerden que hay que pasar primero por la escalar, para después poder simplificar nuestro resultado. Se nos comenta aquí que para calcular la normal, que es lo que nos va a ayudar ahorita, tenemos que aplicar el producto cruz. Obviamente, nuevamente escriben aquí en la primera fila sus vectores unitarios I, J y K. En las siguientes filas colocarían sus vectores. Nuevamente aplicando las determinantes, ustedes dirían aquí que I sería menos 4, 4, menos 1, menos 2, menos sería J, J2, 4, 4 menos 2, sería más K, y tendrían ahí 2 menos 4, 4 menos 1, así les quedaría. Y esas determinantes pequeñas les debe dar este resultado, en este caso, ya sea por su vector unitario o también por un vector con sus componentes. Bien, aquí se nos pide, recuerden que por la ecuación escalar, se nos pide identificar quién va a ser A, quién va a ser B, quién va a ser C, quién va a ser X0, quién va a ser Y0, quién va a ser también Z0, quién va a ser estos puntos. Entonces se nos recomienda que con el punto P está aquí, a nosotros nos da a entender que están eligiendo el punto P porque tal vez ellos tienen sus puntos así, bueno, su plano, y luego tienen sus puntos tal vez así. Ellos dicen que el punto P, que sería este, y luego tienen aquí tal vez al Q, y tienen al R, tal vez así, el punto P, pues es el centro de cada uno de estos dos vectores. Es el origen. Entonces, por eso identificamos que P sea el punto cero, es lo que nos da a entender en este caso. Si ustedes trabajan con el punto P, identifican cada una de sus coordenadas, en este caso sería X1, Y03 y Z02. Por eso, este numerito lo vamos a colocar aquí, este numerito también lo colocamos aquí, y este numerito también lo colocamos aquí. Ahora ustedes deben identificar N. N es el que están calculando por el producto vectorial. Recuerden que sería N. N y N, en este caso A es igual a 12, B es igual a 20 y C sería igual a 14. De esa manera ustedes estarían encontrando pues la ecuación 28, recuerden que es la ecuación del plano, pero escalar. Y recuerden que eso se puede simplificar. Al simplificarla, ustedes estarían encontrando pues esta ecuación, que es la ecuación lineal. La ecuación lineal del plano. Entonces vean los procesos de la ecuación 28, llegar a la siguiente ecuación lineal, que sería resolver los productos, y me quedaría 12x, me quedaría más 20y, me quedaría aquí 14 más 14z, y sería igual a 100. Recuerden que el 100 se está obteniendo de multiplicar 12 por menos 1, que sería menos 12, 20 por menos 3 me está dando menos 60, y este 14 por menos 2 me está dando menos 28. Si ustedes suman el menos 12, el menos 60, el menos 28, les va a dar menos 100. A ver, vamos a ver. Déjenme revisar.
Sí, le está dando. Son 20, 30. A ver, espérenme. 12 menos 12. Tenemos aquí 20 por 3 y es menos 60. Aquí estoy mal. 14 por 2 es 28, menos 28 ahí. Ahí vamos a una corrección, menos 28. Suban ustedes menos 28, menos 12 les va a dar menos 40, menos 60 les va a dar menos 100. Y ese 100, al pasarlo al siguiente miembro, pues se vuelve positivo. Y si ustedes observan esta ecuación lineal, se puede simplificar. Si ustedes observan, se está dividiendo entonces entre 2, se puede reducir. Y por lo tanto, al hacer la simplificación, también es correcto escribir esta ecuación. Pero al menos aunque lleguen a esta, pues ya es correcta. Bien.